Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Y bienvenidos a esta quinta jornada de nuestra Escuela de la Fe de invierno. Vamos a comenzar pues con la oración inicial, haciendo el cántico de las criaturas, aquel cántico que el Señor Dios inspiró a San Francisco de Asís, o conocido también como el pobrecillo de Asís. Hay algunos hermanos que han sido ya designados previamente para ir rezando algunas estrofas de este cántico tan hermoso, tan profundo, tan vivo, podríamos decir, y que fue precisamente la inspiración del título que el Papa Francisco dio a esta su encíclica, en la cual ya profundizaremos un momentito más. Comencemos pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Altísimo y omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos ilumina. Y es bello y radiante con gran esplendor, lleva me tapa esto. La significación, hasta ahí llega mi parte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Jaime. Continúo yo. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufran en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. ¿Alguien más? Vale. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias, y sírvanle con gran humildad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre Santo del cielo, bendito y alabado seas por medio de este cántico de las criaturas, que por medio de tu Santo Espíritu inspiraste a tu siervo, a tu servidor, el pobrecillo de Asís, San Francisco. Te damos gracias, Señor, por su vida, por su historia, por su testimonio y su ejemplo. Te damos gracias por su amor grande por toda la creación. Y te pedimos humildemente en este día que nos regales un poco de ese espíritu que le concediste a San Francisco de Asís, de ese espíritu de cordialidad, de compasión, de amor por todas las criaturas, de respeto, de humildad. Y en esta noche particularmente te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos comprender aquello
que mediante este tema vamos a recibir. Te pido humildemente que me ilumines, que me inspires la palabra y el gesto oportuno para poder comunicar aquello que con cariño he preparado para estos mis hermanos. Y te pido que este mensaje vaya animado por ti en este tiempo de pandemia, tiempo de dolor, pero también tiempo de esperanza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Buenas noches nuevamente a todos y cada uno de ustedes que se suman a esta quinta jornada de nuestra Escuela de la Fe de Invierno. Para comenzar quisiera pedirles por favor que, silencien los micrófonos. Al finalizar la exposición daremos paso, por cierto, a preguntas, inquietudes, comentarios y reflexiones. La idea por ahora es simplemente dejarnos instruir juntos por esta hermosa encíclica social en la que trataremos de profundizar a partir de este momento. Laudato Si, el cuidado de la casa común, un itinerario ecopastoral. Este es pues el nombre de nuestro tema de hoy y por lo tanto la mirada nuestra debe estar puesta precisamente en este documento llamado así, Laudato Si, como ya decía, a propósito de este cántico de las criaturas que el Señor Dios inspiró a San Francisco de Asís. Y desde allí precisamente el Papa Francisco toma el nombre y allí hay un gesto muy elocuente en todo caso respecto de lo que hace el Papa Francisco, porque él mismo escogió este nombre como sumo pontífice precisamente en razón de San Francisco de Asís. Otros pensaban que lo asumía en relación a otros santos de nombre Francisco, como San Francisco Javier, jesuita, pero no. El Papa Francisco escogió este nombre pensando en San Francisco de Asís, particularmente cuando un cardenal, al momento en que fue electo papa, le dijo, no te olvides de los pobres. Y eso dio pie, pues, para que el papa escogiera este nombre para él, y por lo tanto esto marcaría de allí en adelante, de alguna manera, su itinerario como sumo pontífice. Entonces debemos al Cántico de las Criaturas, como he dicho, el nombre de esta carta encíclica. Y esta es la oración precisamente que hemos hecho. Este es el Cántico de las Criaturas que hemos rezado y con la que hemos comenzado la ponencia del día de hoy. Brevemente les señalo cuál va a ser la metodología de esta exposición. Está dividida en 3 partes. Primera parte, ver. Breve presentación de la encíclica Laudato Si. Segunda parte, juzgar. ¿Qué cosa? Las otras consecuencias del COVID. Y tercera parte, actuar. Y aquí viene, por lo tanto, la propuesta, la aplicación pastoral, itinerario ecopastoral. Bueno, considerando que mi exposición se circunscribe solamente a este día, porque mañana habrán otras, voy a tratar de ser lo más sintético posible, considerando de que el tema, la verdad, que da para mucho, y este en particular fue tratado, digamos, o elaborado más bien, con hartos elementos. Entonces trataré de ir, digámoslo así, a la médula de forma relativamente rápida. Bien, entonces vamos a la primera parte, el ver, y aquí nos vamos a enfocar en una breve presentación de la carta encíclica Laudato Si. El nombre de la obra y sus destinatarios. Laudato Si, alabado seas, precisamente así es como comienza este cántico, que dicho sea de paso está escrito en italiano antiguo, particularmente en el italiano propiamente medieval. Laudato Si, alabado seas, ese es el nombre de la obra.
y tiene un subtítulo sobre el cuidado de la casa común, haciendo referencia, por cierto, a nuestro planeta como la casa que nos alberga a todas las criaturas, a todos los seres vivos. Entonces, como he dicho, el nombre se debe precisamente al Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. ¿A quiénes va dirigida? ¿A quiénes está destinada? A todas las personas de buena voluntad. Y aquí, por lo tanto, el espectro se abre, porque normalmente las encíclicas papales van dirigidas a los obispos, sacerdotes, diáconos y a todo el pueblo fiel. Pero esta encíclica en particular está dirigida a todas las personas de buena voluntad. Y esto se indica particularmente en los números 62 y 64. Cabe señalar que esta es la primera encíclica escrita por el Papa. Hay quienes dirán, pero ¿y qué ocurrió con la otra que conocemos, que es precisamente una que escribió en conjunto con el emérito Papa Benedicto XVI? Esa primera encíclica no es de la autoría absoluta, por decirlo así, del Papa Francisco, sino que conjunta con el Papa Benedicto. Esta es, por lo tanto, la primera encíclica que escribe el Papa Francisco. Y dicho sea de paso, se enmarca en lo que podríamos denominar el corpus de las encíclicas sociales, de donde toma su contenido la DSI. ¿Qué es la DSI? La doctrina social de la Iglesia. Recordémoslo bien, el otro día algo ya se hizo mención. En 1891 comienza precisamente esto que llamamos la doctrina social de la Iglesia, con la primera encíclica escrita en el año 1891 por el Papa León XIII, llamada Rerum Novarum, es decir, de las cosas nuevas. Y esta es, hasta el momento, la última encíclica que se enmarca en el corpus de la doctrina social de la Iglesia. Vale la pena preguntarnos, y por cierto, conocer la respuesta de qué es una encíclica. Una encíclica fue originariamente una carta circular enviada a todas las iglesias particulares en la antigüedad. En ese momento la palabra puede ser usada para una carta enviada por cualquier obispo a sus fieles. Ojo con esto. Sin embargo, en la actualidad, una carta encíclica solo la formula un sumo pontífice, es decir, el Papa. Su nombre viene del latín enciclia y del griego enkyklios, que significa envolver en círculo. Pues bien, esto es entonces una encíclica. Vayamos ahora de lleno a los aspectos formales de esta encíclica llamada Laudato Si. Características de este documento. La edición castellana está fechada el día 24 de mayo de 2015, día de Pentecostés. Sin embargo, su presentación oficial fue el día 18 de junio. Como suele suceder con estos textos pontificios, los párrafos están numerados para facilitar la cita, y tiene un total de 244 párrafos. Está estructurada en 6 capítulos, y dentro de cada uno de ellos hay diferentes epígrafes con 172 notas a pie de página. Dado que va dirigida a toda la humanidad, como ya decíamos, a todas las personas de buena voluntad, el Papa Francisco intenta dar una fundamentación racional y científica, es decir, no solamente desde la fe, como por lo general se hace con las encíclicas. Y entonces se basa precisamente en una fundamentación racional y científica para presentar sus propuestas. Aquí cito a Leonardo Boff, que es un teólogo de la liberación, y lo cito porque el Papa Francisco, dicho sea de paso, consultó a este teólogo, y no solo a él, sino que a otros más, pero a este en particular, respecto de escribir una encíclica en relación a la tierra como casa común. Y entonces, este teólogo de la liberación transmitió sus conocimientos y experiencias al Papa. Es más, Leonardo Boff en alguna ocasión llega a decir que el gran pobre de nuestros días ya no son tanto los marginales o marginados, cuanto sí la tierra misma. Fíjense ustedes. Y ahí es donde le salieron al encuentro sus propios colegas, otros teólogos de la liberación, quienes le dicen que no, que
el lugar teológico por excelencia en donde Dios hace presente, es precisamente los pobres, y por ellos hay que hacer siempre una opción preferencial, como también se nos decía el otro día en la ponencia sobre los pobres y la pobreza en la Sagrada Escritura. Pues bien, ¿qué dice Leonardo Boff respecto de esta encíclica? Antes de hacer cualquier comentario, vale la pena resaltar algunas singularidades de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Es la primera vez que un papa aborda el tema de la ecología en el sentido de una ecología integral, en forma tan completa. Gran sorpresa, elabora el tema dentro del nuevo paradigma ecológico, cosa que ningún documento oficial de la ONU ha hecho hasta hoy. Buena la observación de Leonardo Boff. Es decir, el Papa Francisco, por decirlo así, toma la batuta en el tema ecológico. Y insiste, fundamenta su discurso con los datos más seguros de las ciencias de la vida y de la tierra. Lee los datos afectivamente, ojo con esta expresión, es decir, con inteligencia sensible o cordial, o con inteligencia emocional, podríamos decir nosotros, pues discierne que detrás de ellos se esconden dramas humanos y mucho sufrimiento también por parte de la Madre Tierra. La situación actual es grave, pero el Papa Francisco siempre encuentra razones para la esperanza y para confiar en que el ser humano puede encontrar soluciones viables. En otras palabras, el teólogo de la liberación, Leonardo Boff, pone en realce esta obra del Papa Francisco y sobre todo la mirada que hace de la realidad, considerando, por cierto, los antecedentes científicos, pero sobre todo rescata la lectura que hace de los datos de una manera afectiva. El esquema general de la encíclica: la introducción de la página 1 a la 16, y ya hemos enunciado que tiene 6 capítulos. El capítulo 1, titulado Lo que le está pasando a nuestra tierra, y aquí el Papa Francisco hace una suerte de diagnóstico de la realidad, que va de las páginas 17 a la 61. Capítulo 2, el Evangelio de la Creación, de las páginas 62 a las 100. Capítulo 3, raíz humana de la crisis ecológica, páginas de las 101 a las 136. Capítulo 4, una ecología integral, páginas 137 a las 162. Capítulo 5, algunas líneas de orientación y acción, de las páginas 163 a la 201. Y por último, el capítulo 6, educación y espiritualidad ecológica, que va de las páginas 202 a la 246. Ahora bien, este esquema general de la encíclica nosotros lo podríamos comprender desde esta triple, digamos, acción, que es el ver, el juzgar y el actuar, que dicho sea de paso, es, por decirlo así, la metodología, el método que han ocupado los obispos, particularmente de Latinoamérica y el Caribe, en sus distintas conferencias episcopales. Es decir, ver la realidad desde los ojos de la fe, tal y cual como ésta se presenta. Juzgar la realidad, es decir, discernir a la luz del Espíritu Santo, de la Sagrada Escritura, desde la tradición de la Iglesia, lo que se presenta como realidad. Y luego el actuar, es decir, tomar cartas en el asunto, luego de haber visto y discernido a la luz del Espíritu Santo, tomando parte, por lo tanto, en la situación y viendo cómo es posible cambiarla. Entonces podemos aplicar perfectamente este esquema, por decirlo así, de los 3 pasos del ver, juzgar y actuar. El ver lo que le está pasando a nuestra tierra, a nuestra casa común, ¿verdad? En esta suerte de diagnóstico que hace el Papa Francisco. Después, juzgar el número respecto del Evangelio de la Creación, la raíz humana de la crisis ecológica, una ecología integral. Y el actuar, algunas líneas de orientación y acción. Y por último, la educación y espiritualidad ecológica, ¿verdad? Bien, entonces en estos números aparecen estos temas tratados y desarrollados por el Papa Francisco. Estos son los números en los cuales se divide toda la encíclica. Bien, aquí están
hay 4 pasos que podemos observar a propósito de la encíclica. Se agrega uno, que es el celebrar. En el ver, fundamenta sus afirmaciones con los datos más seguros de las ciencias, de la tierra y de la vida. El juzgar somete a un riguroso análisis crítico lo que él llama paradigma tecnocrático, mecanicista, racionalista, consumista e individualista. Y en el actual propone prácticas alternativas pidiendo con urgencia una radical conversión ecológica. Y aquí se agrega un 4º paso, que es el celebrar, en donde se destaca la importancia de una pasión por el cuidado del mundo, una mística que nos invita a celebrar. Esto, repito, con la finalidad de comprender un poquito mejor o asimilar un poquito mejor el esquema general del documento. ¿Cuál es el objetivo de la encíclica según nos indica el mismo Papa Francisco? En los números 14 y 15 nos dice que hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo, como estamos construyendo el futuro del planeta. Y continúa diciendo, necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Es decir, el Papa Francisco dice, ahora es el tiempo de recoger toda esta información que se ha formulado a propósito del cambio climático, del CO2, a propósito de la cuestión del agua, la sequía, etcétera. Y es el momento de que nos planteemos el tema seriamente y tomemos cartas en el asunto, es decir, que actuemos en favor de, comillas, la madre tierra o nuestra casa común. Y prosigue en el número 15, espero que esta carta encíclica que se agrega al magisterio social de la Iglesia, él mismo lo subraya esto, ¿verdad?, que es lo que ya decíamos, nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta. ¿Cuáles son los pasos que sigue el Papa, por lo tanto, en la formulación de esta encíclica? Yo los pude resumir en 5 pasos. Paso 1. En primer lugar, haré un breve recorrido por distintos aspectos de la actual crisis ecológica, afirma el Papa Francisco, con el fin de asumir los mejores frutos de la investigación científica actualmente disponible, dejarnos interpelar por ella en profundidad y dar una base concreta al itinerario ético y espiritual, como se indica a continuación. Paso 2. A partir de esa mirada, retomaré, dice el Papa Francisco, algunas razones que se desprenden de la tradición judeo-cristiana a fin de procurar una mayor coherencia en nuestro compromiso con el ambiente. Paso 3. Luego intentaré llegar a las raíces de la actual situación, afirma el Papa Francisco, de manera que no miremos solo los síntomas, sino también las causas más profundas. Así podremos proponer una ecología que, entre sus distintas dimensiones, incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea. En este punto el Papa se detiene lo suficiente precisamente para poner en evidencia la interconexión que existe entre todas las criaturas y también la interdependencia y por lo tanto el cuidado que tenemos o debemos de tener unos de otros. Y el paso 4, a la luz de esa reflexión quisiera avanzar en algunas líneas amplias de diálogo y de acción que involucren tanto a cada uno de nosotros como a la política internacional. Gran desafío se propone el Papa Francisco. Y el paso 5 y último, finalmente, puesto que estoy convencido de que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo, propondré algunas líneas de maduración humanas, ojo con la expresión, líneas de maduración humana, inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana. Bien, 5 pasos entonces que el Papa desarrolla finalmente en esta encíclica. ¿Cuáles son los temas transversales que el Papa desarrolla? Aparecen señalados
en el número 16 de la encíclica. La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Pues bien, vemos entonces que el Papa trata varios puntos, y dicho sea de paso, todos esos puntos los va tratando cada uno en su especificidad, pero también va haciendo una interrelación entre unos y otros. Bueno, para la síntesis de toda la encíclica, aquí hay algunos números que nos pueden servir. Voy a leer solamente algunos, el documento se los puedo hacer llegar, o directamente Eliana se los puede compartir, para que ustedes puedan profundizar en estos puntos, para que así podamos seguir avanzando, considerando de que la hora avanza y solamente tenemos este día para este tema. Bueno, el Papa pide cambios profundos en estilos de vida, los modelos de producción y consumo y las estructuras de poder. También critica la privatización del agua, un derecho humano básico, fundamental y universal que determina la supervivencia de las personas. En el número 10, el Papa cree necesario recuperar los honores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano. ¿Qué otro punto nos sirve de síntesis de esta encíclica? Para el Papa es una prioridad el acceso al trabajo por parte de todos. El Papa cree que la salvación de los bancos a toda costa solo podrá generar nuevas crisis. Y agreguemos un punto más. El Papa anima a los cristianos a ser protectores de la obra de Dios, porque es parte esencial de una existencia virtuosa. Entonces, 20 puntos centrales de toda la encíclica que quedan allí para vuestra reflexión personal. Bien, hasta allí entonces la breve presentación de lo que es la carta encíclica Laudato Si, escrita por el Papa Francisco. Y ahora pasamos a la segunda parte. La primera era el ver, ahora vamos al juzgar. Las otras consecuencias del COVID. Y aquí vemos cómo están interrelacionados precisamente estos temas, porque vemos primero la realidad desde la encíclica, por una parte, pero ahora vamos a ver las consecuencias que está trayendo consigo el COVID, que además de las que ya conocemos, ¿verdad? De la cuarentena, de el distanciamiento social, de cuestiones en el orden económico, pérdida de trabajo. Hay otras consecuencias que incluso podríamos decir positivas que está trayendo consigo el COVID. Y esto, por lo tanto, yo les quiero invitar a que podamos tener también una mirada esperanzadora a propósito de esta pandemia que nos afecta tan directamente a todos. En este sentido, podríamos decir, no todo es muerte, no todo es enfermedad. Y ya vamos a ver por qué. Fíjense la diferencia en estas dos fotografías que representan el antes y el después del COVID. Una gran diferencia respecto de la limpieza y la pureza de las aguas. Esto, por cierto, es una foto de la realidad que se encuentran viviendo los italianos. Para esto ocupo como fuente el diario Universidad de Chile del viernes 20 de marzo de 2020, efectos colaterales del COVID-19. Fíjense ustedes el diagnóstico que hace este diario. El planeta respira mejor gracias a la pandemia del coronavirus, afirma. La desaceleración de la actividad económica a nivel planetario ha tenido un impacto significativo en el medio ambiente. Se registra una drástica reducción de la contaminación y del efecto invernadero en varias zonas del mundo.
pero este respiro podría ser solo un corto paréntesis si no hay una toma de conciencia mundial, y por lo tanto allí la necesidad de profundizar en Laudato Si, en el ver y en el juzgar, pero sobre todo en el actuar mediante las inspiraciones propias de esta carta encíclica. Es uno de los efectos indirectos pero positivos de esta pandemia inédita, las restricciones a la actividad económica y el tráfico aéreo, terrestre y marítimo, así como el cierre de industrias y el confinamiento poblacional, ha permitido una sorprendente caída de la contaminación ambiental y de las emisiones de gases con efecto invernadero. Aquí vemos una fotografía comparativa precisamente del antes y el después del COVID. No podemos decir todavía después del COVID porque todavía estamos bajo su influjo, pero por lo menos vemos el antes y el después de las cuarentenas. El primer país en reducir sus tasas de contaminación ambiental fue precisamente China, donde se originó esta pandemia. El mayor contaminante a nivel mundial y donde apareció la epidemia del coronavirus en diciembre pasado. Es lo que muestran las imágenes de la NASA tomadas desde finales de enero. La concentración de dióxido de nitrógeno, uno de los contaminantes más frecuentes en zonas urbanas, disminuyó entre el 30 y el 50% en varias de las grandes ciudades chinas, en comparación al mismo periodo en 2019, entre el 30 y el 50%. Además, desde diciembre los chinos consumen menos carbón, petróleo y acero, lo que ha tenido un impacto favorable en la reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero. Es espectacular y de un alcance inédito, dice Philippe Chais, climatólogo de Reporterre. Es espectacular y un alcance inédito. La lucha contra el coronavirus ha transformado radicalmente el aire que respiran los chinos. Bueno, esto también se ha transformado, por decirlo así, en una postal común en algunas ciudades, como los animales salen de aquellos lugares en los que se han encontrado siempre más protegidos y se están presentando en las ciudades. Y allí vemos cómo estos ciervos se están alimentando, así de claro, volviendo de alguna manera a recuperar lo que alguna vez fue suyo. Según los expertos, paradójicamente, la epidemia ha salvado más vidas que las muertes que ha producido. Ojo con este dato. Según los expertos, paradójicamente, la epidemia ha salvado más vidas que las muertes que ha producido. ¿Por qué? En China, donde se reportan casi 9.000 hasta la fecha, bueno, esto era en marzo, ha cambiado, por cierto, los números, ahora en julio, pero hasta marzo, en China, donde se reportan casi 9.000 hasta la fecha, mueren en promedio 1,1 millones de personas por año, víctimas de lo que ahora llaman el airepocalipsis, la masiva nube de smog sobre China. Otro ejemplo es Italia, que en febrero se convirtió en el primer foco de infección fuera de Asia. Según el servicio europeo Copernicus, en el norte del país hay una tendencia a la reducción gradual de las concentraciones de dióxido de nitrógeno de aproximadamente 10% por semana. Esto es particularmente visible en 11 ciudades de Lombardía y Véneto, dos provincias puestas en cuarentena al principio de la crisis. En los últimos días, en las redes sociales han proliferado imágenes de las aguas de los canales de Venecia, como la que veíamos anteriormente. La reducción del número de turistas y de tráfico han permitido que las aguas se limpien y ha traído de vuelta los peces. En Cerdeña, por ejemplo, los habitantes han vuelto a percibir delfines en el puerto desértico desde hace varias semanas. Allí hay dos fotografías. El Himalaya reaparece en la India en medio de la pandemia. Se puede ver ahora con mucho más claridad. Y vemos dos personas, ¿verdad?, acercándose con las prescripciones sanitarias correspondientes a propósito del distanciamiento social que ha tenido por consecuencia la pandemia a nivel mundial. Sin embargo, podemos decir esto: no solo hay distanciamiento social y muerte, también hay signos elocuentes de vida, pues la vida siempre se va abriendo camino. Pues bien,
hay un llamado, por lo tanto, a una toma de conciencia global, pero aquí los expertos, los especialistas, temen que solamente se trate de un breve paréntesis y, por lo tanto, de corta duración. Y aquí es donde, por lo tanto, nosotros hemos de profundizar en la necesidad de colaborar cada quien desde su propia realidad al cuidado de nuestra casa común. Se nos dice, habrá un antes y un después del coronavirus desde el punto de vista climático. La epidemia y las medidas tomadas para contrarrestarla han creado un choque psicológico en nuestras sociedades. Habrá consecuencias en las políticas medioambientales. En definitiva, las crisis por el coronavirus y por el calentamiento global son similares. Es cuando estamos frente a la catástrofe que se toman decisiones contundentes. Y esto siempre nos ha ocurrido así, lamentablemente, cuando nos vemos sometidos a situaciones límites, cuando nos vemos cuesta arriba, cuando nos vemos sobreexigidos, es allí cuando tomamos real conciencia de la situación y por lo tanto comenzamos a proponer algunos cambios. Sin embargo, lo sabemos, es menester que particularmente nosotros, desde nuestra condición de cristianos y sabiendo esta interrelación que existe entre todas las criaturas, es necesario que nosotros tomemos la conciencia necesaria para trabajar en pro del cuidado de la tierra. Aquí hay una información que me pareció sorprendente y quiero compartirla también con ustedes. Dice, en relación con los límites de la regeneración del planeta, allí está la fuente citada. Fíjense lo que ocurrió el día 2 de agosto de 2017. Ese día consumimos ya todos los recursos que nuestro planeta podía generar ese año. Malas noticias para el medio ambiente y los países pobres. Fíjense, hasta ese momento consumimos todos los recursos que la madre naturaleza nos ha brindado para este año 2017. Precisamente con esa fecha fue escrito este artículo. El día de la sobrecapacidad de la Tierra se creó el 9 de diciembre de 1987. Se trata del día en que la humanidad en su conjunto agota todos los recursos naturales suficientes para vivir de manera sostenible durante un año. Desde entonces, esa fecha se adelanta cada vez más. Bien, vemos cómo la Tierra verdaderamente está agotada. Fíjense lo que enuncian los expertos en tema de sostenibilidad. Nosotros necesitaríamos 1,7 planetas para satisfacer lo que la población mundial exige al ecosistema. No nos basta, por lo tanto, el planeta que tenemos, porque ya hemos visto que hemos consumido, ya el año 2017, la mayoría de los recursos renovables. Pero curiosamente ha venido esta pandemia y ha hecho, por decirlo así, una pausa natural. Y vemos, por lo tanto, que la Tierra, de alguna manera, poco a poco, se va regenerando en algunos aspectos, ¿verdad? Pues bien, ¿quién contamina más? La combustión de fuentes energéticas fósiles y de madera supone el 60% de nuestra huella ecológica. En términos absolutos, China, Estados Unidos, la Unión Europea y la India son los mayores contaminantes de CO2. En las emisiones por persona las cifras son relativas. Para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados, cada persona tendría 2 toneladas de CO2 a su disposición. Todos estos elementos son, digamos, diagnósticos de la realidad y quedan allí para que cada uno de ustedes pueda revisarlos si así lo quiere. Vamos a seguir avanzando para dar paso a la parte práctica, que es la operativa, a propósito de lo que implica el actuar y por lo tanto la propuesta que quiero plantear de la aplicación pastoral, un itinerario ecopastoral. Pues bien, el CELAM, que es la Conferencia Episcopal de Latinoamérica y el Caribe, propone 4 líneas de acción a propósito de Laudato Si, y lo hace, por cierto, desde la mirada, desde la ecología y sobre todo desde la Amazonía.
Su mirada tiene que ver directamente con el cuidado de los habitantes, con el cuidado de la tierra, con el cuidado de la cultura, pero también, por cierto, con el cuidado y la promoción de los pobres, con el cuidado y el uso racional del agua dulce principalmente. También tiene que ver con la necesidad de cuidar los bosques y la biodiversidad que estos ofrecen, y también, por cierto, hace un llamado a una ecología integral, que configura una pastoral también integral, en lo que ocupa el mismo Papa Francisco, que es la necesidad de una conversión ecológica. Ya lo hemos visto en otros documentos. El Papa nos llama a una conversión pastoral, pero a propósito de Laudato Si, el llamado es una conversión integral en cuanto a la ecología. Aquí vemos algunas líneas de orientación que podríamos considerar nosotros, mirándonos como parroquia. Esto es desde nuestra realidad parroquial, desde nuestra realidad eclesial, considerando por lo tanto el aporte que podemos dar nosotros como miembros concretos de una comunidad parroquial. Repito, son algunas líneas de orientación y acción que podríamos eventualmente aplicar a nuestra realidad como parroquia. La necesidad de una formación permanente destinada a todos los feligreses de la parroquia, formación permanente, por cierto, en lo que es una ecología integral, porque este es el tema que estamos tratando, además de otras instancias formativas, por cierto, pero en este caso particular, esta que quizás es la que hoy en día está más débil y la que más urge tratar. Fomentar a la vez actitudes personales, acciones colectivas, gestión institucional y políticas ambientales. Aquí también en esta acción ciertamente tenemos que ir de lo menor a lo mayor, de lo micro a lo macro, es decir, desde la realidad particular de lo que puede asumir cada uno en cuanto a esta conversión ecológica integral, de lo que podemos asumir quizás como familia, de lo que podemos asumir quizás como miembros de una CBF, es decir, de una comunidad de vida fraterna o de una pastoral, o lo que podemos asumir quizás como una comunidad local, y también, por cierto, desde la realidad parroquial en el conjunto de las 9 comunidades. Bonito sería que este desafío lo pudiéramos asumir, por cierto, también, de alguna manera, en el conjunto de las parroquias como decanato, o quizás también como iglesia de Concepción. Pero esta es, por cierto, el gran desafío, el asumir cambios en las actitudes, que van de lo micro a lo macro, de lo personal a lo general. También promover un diálogo efectivo con los diversos sectores de la sociedad civil, por ejemplo, con el municipio y con los distintos departamentos que ellos tienen. Podríamos establecer claramente un diálogo de colaboración en miras a el cuidado de nuestra casa común. Podríamos entrar en diálogo también con los colegios, podríamos quizás hablar o proponer directamente un itinerario que pudiera tratarse desde el área de las ciencias sociales, desde las ciencias naturales, por ejemplo, desde la religión y desde otros subsectores del aprendizaje, de tal manera que vayamos contribuyendo de alguna manera a la toma de conciencia de lo que estamos viviendo actualmente. Y hablar quizás con las distintas instituciones que están presentes en nuestra jurisdicción parroquial. 4, rescatar la dimensión social de la fe cristiana más allá del individualismo, sabiendo que no solamente tiene que ver nuestra profesión de fe con un tema doctrinal, dogmático, sino que también tiene un elemento social, y es allí donde entra precisamente la doctrina social de la Iglesia, o DSI. Y esto es quizás en lo cual deberíamos tensionarnos constantemente, en ofrecer a la comunidad parroquial distintos talleres de doctrina social de la Iglesia para profundizar en los distintos documentos y poder, por lo tanto, haciendo el análisis de esos documentos, ver cómo poder implementar algunas líneas y orientaciones en nuestra propia comunidad parroquial, en nuestra propia familia y en el ámbito más personal. Aquí hay otra propuesta como línea de acción, que es celebrar el Día o Jornada Mundial de Oración por la Creación, que se instituyó para el 1 de septiembre. Puede ser quizás una ocasión posible en nuestra comunidad parroquial, en donde podamos adorar y alabar a Dios
dándole gracias por el don de la vida, por el don de la creación que ha puesto en nuestras manos, como se nos decía en el primer tema, no para dominar o someter, sino que para cultivar, para cuidar, para promover el jardín, para cuidar la creación. Una sexta propuesta como línea de acción o orientación, promover una conversión integral, educación y espiritualidad ecológica. Por lo general los cristianos hablamos de la necesidad de la conversión permanente, pero no consideramos siempre este elemento de que debemos convertirnos también en torno a la mirada que tenemos de la creación y por lo tanto de la forma en la cual nos relacionamos con las demás criaturas. Quizás allí hay vicios de los cuales debemos de convertirnos, pero de los cuales primero tenemos que tomar clara conciencia. Y en séptimo lugar, promover la cultura del ahorro energético, de la limpieza de las áreas verdes, el reciclaje, la reutilización de los desechos orgánicos, el uso de energías renovables en nuestros templos, por ejemplo. Son todas ideas que podríamos analizar de alguna manera, acogiéndolas primero en lo particular y luego quizás llevándola a los respectivos consejos para ver si es posible actuar en conciencia con los desafíos que se nos presentan hoy en día. Bueno, aquí va a quedar una actividad para que puedan realizar ustedes, ojalá con su familia, darle contenido a las 5 R's del cuidado de la casa común: recuperar, reusar o reutilizar, reciclar, reducir, rechazar. ¿Cuál es la idea aquí? Es que puedan como familia plantearse el tema de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, tanto por la contingencia sanitaria, pero también, por cierto, la urgente necesidad de una conversión ecológica integral. Entonces, mi propuesta es simplemente que ustedes le den contenido a estas 5 R. Por ejemplo, reusar o reutilizar. ¿Qué podríamos reutilizar sin la necesidad de votar a primera instancia, sin la necesidad de tener que comprar de nuevo? ¿Qué podríamos reutilizar? ¿O qué cosas podríamos reciclar? O incluso en la semana, ¿de qué manera podríamos reciclar los desechos orgánicos? ¿Cómo podríamos darles un buen uso? Etcétera. La idea es poder generar conciencia mediante esta actividad didáctica, ojalá en el contexto familiar, incluso también comunitario, de acuerdo a las posibilidades que tenemos hoy día. Acciones prácticas que se desprenden de la encíclica para implementar en cada casa y en cada comunidad. Respecto de la calefacción, quizás en algunos momentos es necesario encenderla, en otros quizás bastaría con que nos abrigásemos más. Evitar el uso de material plástico y de papel. Esto podríamos claramente implementarlo en nuestra vida cotidiana. Reducir el consumo de agua. Por ejemplo, con el tema de la ducha. ¿Cuánto tiempo dura la ducha? O respecto del agua que utilizamos para el lavado de la loza, por ejemplo. ¿Cómo reducir el consumo de agua? Esa es una interrogante que cada quien podrá responder desde su conciencia y desde su realidad, por cierto. Separar los residuos, ¿cuáles? Los orgánicos, por cierto. Y mañana ya veremos una forma en la cual podríamos reutilizarlos en lo que va a ser la finalización de esta semana de la Escuela de la Fe, con un proyecto muy particular que se presentará para poder implementar precisamente en el seno de las familias de la parroquia. Cocinar solo lo que razonablemente se podrá comer. A veces sobra mucha comida, a veces en lugar de guardarla para comerla quizás en otro momento, se bota y por lo tanto se ve la necesidad de cocinar de nuevo. Allí hay un tema que también podríamos considerar. Tratar con cuidado a los demás seres vivos. Aquí, por cierto, hay muchos intentos a nivel mundial del cuidado por los animales y particularmente por las mascotas. Y entre ellos resaltan sobre todo los perros, los gatos también, por cierto. Hay leyes incluso en nuestro país y en otros países que penalizan el maltrato animal. Y aquí tenemos que ver también este tema, ¿no? De cómo cuidar a los demás seres vivos, sabiendo que también son criaturas de Dios
y que precisamente con ellas nos vamos relacionando de distintas maneras. Utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas. Esto, por cierto, es una iniciativa que hoy en día no es del todo plausible concretarla, quizás en algunos casos sí, en otros definitivamente no. Esto, por cierto, se puede adecuar a la realidad imperante. El plantar árboles quizás también puede ser otra opción, trabajar con las semillas, armar un jardín en la propia casa. De estas cosas vamos a hablar mañana también. Apagar las luces innecesarias. A veces hay 1, 2, 3 luces encendidas y quizás bastaría con que una solo lo estuviese. Y, por cierto, siguiendo el espíritu de Laudato Si, la necesidad de dar gracias a Dios antes y después de las comidas, porque son ciertamente un don de Dios para nosotros. Bien, quiero presentar a continuación algunas buenas iniciativas de las cuales podríamos aprender como comunidad parroquial. Fíjense, voy a ir mostrando simplemente algunos afiches que indican la realización de algunas actividades. Por ejemplo, aquí tenemos una adoración al Santísimo Sacramento, por cierto. No es a la creación, es una adoración a Jesús sacramentado, pero con la finalidad de orar por el cuidado de la creación. Fíjense, allí hay una iniciativa. Aquí hay 2 iniciativas más. Segunda jornada de oración por el cuidado de nuestra casa común. Fíjense, jornada de oración. Otra, taller de formación en justicia y paz e integridad de la creación. Dicho sea de paso, esto es una comisión que existe en la Iglesia, en el Episcopado Latinoamericano y del Caribe, y en las distintas órdenes y congregaciones. Es precisamente el área de justicia y paz. Ese era su nombre inicialmente, pero a propósito de lo que está sufriendo el planeta Tierra, se ha agregado este otro elemento, e integridad de la creación. Fíjense a quiénes está dirigido este taller en particular: a los consejos parroquiales, a los coordinadores de programas sacramentales, líderes juveniles, integrantes del CMC, personas comprometidas de parroquias columbanas y no columbanas. Eso es una congregación religiosa, ¿no? Aquí hay otra iniciativa: ciudades para pedalear, ciudades sostenibles. Primer conversatorio. La idea, por cierto, de esto era promover el Día Mundial de la Bicicleta, el año 2016, el 19 de abril. Semana Mundial de la Bicicleta, del 18 al 24 de abril. Esto es quizás también un tema que nos podríamos plantear desde lo particular. A veces nos hemos acomodado mucho al vehículo y a ese tipo de medios de transporte, sabiendo lo que contaminan, y quizás aquí hay una iniciativa bien práctica para quien la pueda utilizar, por cierto, ¿no? Quien pueda hacer uso de ella, utilizando de la bicicleta. Aquí vemos otra acción. En esta hora del planeta, ilumina al mundo con una acción climática. Apaga la luz y usa tu poder en oradelplaneta.org/Perú. Fíjense, eventualmente podríamos incluso coordinarnos como comunidad. Por ejemplo, miren, es una idea que se me ocurre en el momento. Ya que estamos promoviendo el rezo de la coronilla los días viernes a las 21 horas. ¿Qué tal si en lo que dura el rezo de la coronilla apagamos las luces de la casa y simplemente a la luz de una vela o un cirio rezamos la coronilla, intercedemos por lo tanto por los enfermos, por los difuntos, y aprovechamos de contribuir en algo a esta acción climática? Podría ser también eventualmente una iniciativa. Fíjense esta otra propuesta: no al uso de cañitas. Billones de cañitas son desechados cada año. La mayoría terminan en basurales o en el océano o ríos. El plástico no puede degradarse, se divide en varias partículas y se llega a filtrar en la cadena alimenticia de los animales marinos. Y ahí se nos devuelve precisamente a nuestras propias mesas, precisamente aquellos peces que nosotros pescamos, se han alimentado nuestra propia basura y finalmente nos terminamos comiendo esos mismos pescados. Curiosamente, ese círculo vicioso, ¿no? Esta es otra iniciativa que nos puede ayudar a corregir o a cambiar
un hábito en concreto. Aquí hay otra iniciativa. Vivamos nuestra conversión ecológica en esta marcha por la vida. Te brindamos algunos consejos a tener en cuenta. Y allí se indican algunas cosas, por cierto, que hay que observar en el desarrollo de la marcha, como por ejemplo, no botar basura, recoger los desechos, una serie de cosas precisamente para que la marcha por la vida y la marcha ecológica sea ella misma, por lo tanto, un testimonio de lo que hemos de hacer en la vida en esta conversión ecológica. Aquí vemos otra. Es urgente que cambiemos nuestros hábitos de consumo, reduzcamos el uso de bolsas plásticas. Las bolsas de tela son una excelente opción. Tengo entendido que en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet precisamente se presentó esta iniciativa de ya no contar en los supermercados con las bolsas plásticas precisamente para disminuir al máximo la contaminación que éstas generan. Y aquí otra iniciativa, 25 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental. Aquí hay otra iniciativa, el dejar de utilizar lo que conocemos nosotros las marmitas de Plumavit, en las que están hechas de poliestierno o tecnopor. Son también iniciativas. Y esto a veces nos llega directamente a nosotros, quizás como un reclamo, podríamos decir, de la misma Madre Tierra, considerando que en las reuniones que por lo general se tienen o se tenían hasta antes de la cuarentena o de la pandemia, siempre se proveía de un cafecito, un té, etcétera, y a veces comienzan a aparecer muy fácilmente estos tipos de envases. La pregunta es qué hacemos con esto y cómo podemos cambiar quizás el contenido simplemente para poder evitar así contribuir a la contaminación. Sé en todo caso que en algunas comunidades ya hicieron un rechazo de frente y directamente al uso de estos elementos y están utilizando tazones. Y aquí vemos otra iniciativa. ¿Y si le damos un respiro al planeta usando botellas de vidrio? Para evitar, ¿qué cosa? Las botellas de plástico. Bien, aquí viene una iniciativa que me pareció tremendamente positiva y que podríamos claramente nosotros quizás asumir como comunidad parroquial, y aquí por lo tanto viene lo que intentará hacer la aplicación de un itinerario ecopastoral, en lo que se denominan las ecoparroquias. Así es, ecoparroquias, que hace directa mención o relación al tema ecológico. Y podríamos preguntarnos, ¿nuestra parroquia El Buen Pastor de San Pedro de la Paz es ecológica? ¿Contribuye a una ecología integral? ¿Tiene prácticas sustentables? ¿Tiene prácticas que ayudan a descontaminar? ¿O exactamente todo lo contrario? Bueno, el Papa Francisco está llamando a la acción. Es tiempo de responder. Únete a nosotros en un viaje para orar por la creación, vivir simplemente y abogar por nuestro hogar común. Regístrese y lo apoyaremos en el camino. Me pareció una muy buena iniciativa esta. En esta página entregan toda clase de recursos para poder ayudar a tomar conciencia desde el ámbito formativo y herramientas para poder implementar en los planes pastorales algunas iniciativas para contribuir a la conversión ecológica. Y aquí hay una guía de ecoparroquias, trayendo a la vida Laudato Si. En esta guía entregan varios elementos. Se trata de una guía gratuita y que explica cómo las parroquias pueden marcar la diferencia. ¿En qué? En las formas de constituir equipos ecológicos. A veces en nuestras parroquias nos esforzamos por armar distintos equipos pastorales, que haya un equipo de oración por las vocaciones, pero nunca lo hemos pensado, formar un equipo ecológico. Reducir las emisiones en la parroquia, por ejemplo. Habría que tomar allí nota de cuáles son las emisiones que está teniendo la parroquia y si es posible reducirlas. Involucrar a los feligreses en opciones de estilo de vida con bajas emisiones de carbono, abogar por la justicia climática, cuidar a los perjudicados por el cambio climático. ¿Quiénes son? Siempre, en primer lugar, los pobres. Bien, aquí quiero dejar esta guía. Aquí aparece precisamente el link. Esto es lo que se conoce como la Red Global Ecoparroquial. Es un movimiento católico mundial por el clima, fundado en Estados Unidos. Y en varios países
ya ha llegado esta iniciativa y ya se está hablando de parroquias ecológicas o sustentables, que contribuyen por lo tanto a la descontaminación del planeta. Y en esta instancia se ofrece toda clase de herramientas para poder contribuir al cuidado de la casa común. Bien, para ya ir terminando, algunas conclusiones sobre el cuidado del medio ambiente que el Papa Francisco nos propone en Laudato Si. Primero, San Francisco de Asís manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Daniela Pessoa, ¿podrías leer, por favor, el número 2? Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades. Sergio, por favor. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida, radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte con más aportes económicos para proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. Gracias. Eliana, ¿podría leer el número 4, por favor? Si alguien más quiere leer, puede hacerlo. Encienda su micrófono y por favor lea el número 4. ¿Quién se anima? Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. ¿Quién quiere seguir? Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos. Y por eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia. Número 6. Los jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso. Y algunos de ellos luchan admirablemente por la defensa del ambiente, pero han crecido en un contexto del altísimo consumo y bienestar que vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso estamos ante un desafío educativo. Número Es muy 7. noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas. Y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. Esto es precisamente lo que quiere lograr el Papa Francisco, ayudarnos a tomar conciencia de lo que le está ocurriendo al planeta, saber que muchas de las consecuencias dolorosas de la contaminación que se nos están viniendo también a nosotros encima de alguna forma y que nos están afectando tan directamente, están directamente relacionadas con nuestra propia irresponsabilidad. Y el Papa Francisco cree profundamente que no solamente hay que crear una conciencia colectiva, sino que también, por cierto, contribuir en este sentido a un cambio de hábitos cotidianos mediante pequeñas acciones. Y por ello el Papa propone precisamente una espiritualidad ecológica, una educación ecológica, y precisamente esto es lo que ha estado armando en el último tiempo, de que en los colegios pueda considerarse, especialmente en los colegios católicos, pero en realidad en todos los colegios, ojalá, este tema como un tema central, no accesorio. ¿Quién más, por favor? Número 8. En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida,
como por ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección a todos los seres creados. Número 9. Esta misma gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o las nubes, aunque no se sometan a nuestro control. Por eso podemos hablar de una fraternidad universal. Y por último el 10. Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Muchas gracias. Y esto es lo que pide el Papa Francisco. Yo les pido en nombre de Dios que defiendan a la Madre Tierra. Muy bien, hermanas y hermanos, ya estamos en el tiempo. Quisiera ahora darles a ustedes la palabra en el caso de que quisieran quizás hacer alguna reflexión, algún aporte nuevo a lo que se ha señalado, alguna contribución para precisamente seguir promoviendo la reflexión. Se concede la palabra. Aquí yo mientras tanto voy a tratar de salir de ¿cómo se llama? Del compartir pantalla para poder verles. A ver. Ahí está. Ya. Ahora nos vemos. Muy bien. ¿Algún comentario, algún aporte a la reflexión? ¿Algo que quieran señalar? Eliana coordina esta parte. Padre, sí. Yo quisiera hacerle dos comentarios que hay en Facebook. Sí. Ya, por gente que está participando a través de Facebook con nosotros. Luisa Moya dice: Padre, hay mucho que hacer. Gracias por las directrices nombradas. Dios quiera que entre todos podamos llegar a desarrollar. Y también Carmen Paredes dice: qué lindo sería si nos comprometiéramos todos con el cuidado del medio ambiente. Ya son dos comentarios que hicieron a través de Facebook. Sí, bueno, solamente complementar que precisamente esto que es una suerte de motivación, una suerte de, por decirlo así, de convocatoria para que a nivel parroquial podamos de alguna manera hacernos cargo de lo que a nosotros nos toca y podamos en conciencia contribuir, por lo tanto, a lo que podemos, que es cambiando nuestros propios hábitos, nuestras propias costumbres, desde lo personal, desde lo familiar, desde lo comunitario, pensando, por cierto, en el bien común. Bien, gracias. Bien, si no hay más comentarios. Sí, Nicolás. Gracias. Bueno, te agradezco la presentación, súper motivante, y me motivó a una reflexión que tiene que ver un poco también con algunas cosas que yo he ido aprendiendo por razones laborales, digamos, y pensando en esto de cuando cambiamos del vidrio al plástico, hace muchos años ya, décadas, ¿verdad? ¿Por qué cambiamos del vidrio al plástico? Por varias razones, pero fundamentalmente dos. Costo y peso, ¿verdad? Evidentemente el plástico es mucho más fácil de manipular, es más liviano, y está relacionado, porque si es más liviano también cuesta menos transportarlo, etcétera. Hay una cadena de cosas. Entonces,
la reflexión que me motiva y que quise compartir en este momento es que esto significa un cambio de forma de vivir, un cambio pero drástico de la forma de vivir. O sea, este asunto de la historia humana al final es cíclico, porque vamos a volver atrás, vamos a volver al vidrio. El otro día, bueno, hace tiempo ya, pero estoy viendo unas leches que se venden en botellas de vidrio, así como cuando yo era chico, me acuerdo. Me trajo a la memoria muchas imágenes de la niñez, pero creo que, por supuesto, comparto todas las propuestas que tú nos planteaste, que son todas muy bonitas, que incluyen a los niños, a los jóvenes, a todos los adultos, pero significa un cambio de forma de vivir absoluto, porque tiene que ver con la comodidad. Cuando cambiamos del vidrio al plástico, todo fue más cómodo y más barato. Entonces, volver atrás no va a ser fácil. Tenemos que estar realmente convencidos y tomar conciencia, que es la invitación más profunda del Papa. Si tomamos conciencia real, vamos a dejar la comodidad de lado, que es una cuestión que estoy pensando en una palabra que se utilizó una vez en el fútbol, achancha mucho, perdónenme la expresión, en el sentido de que a uno lo acomoda en su bienestar, ¿verdad? Uno toma algo y después lo bota, el residuo, el vaso, lo que sea, ¿verdad? De Plumavit, en el ejemplo que tú ponías. Así que esa es la reflexión, nomás, que es un desafío para todos, que Así es. Total de forma de vivir. Sí, muchas gracias por la presentación. Gracias, Nicolás. Padre, ¿me escuchan? Sí. Soy él, si no me ven, parece. Ya, él sí. Ya. Bueno, yo quiero aportar de que me encantó el tema. Estoy viendo hace muchos años, no tantos, como 5 años más o menos alrededor, que hay organizaciones ambientales, o sea, que se están dedicando a esto, muchas organizaciones, y ahora, sobre todo en el último tiempo, hay un particular interés en cuanto al medio ambiente, a todo lo que nos rodea. Yo quiero aportar también de que en la municipalidad, ya hace años también, están dando cursos de compostaje para reciclar los productos orgánicos, que usted debe saber porque conoce al alcalde, parece. Y eso ha causado, bueno, yo sigo estos cursos, ha causado que mucha gente, yo creo que hasta ellos mismos han quedado, no espantados, pero en el sentido, se han... Motivado. ¿Ah? Motivado. Claro, motivado y también han quedado, bueno, se me fue la palabra, pero contento de todo esto, la recepción que ha tenido esto de reciclar, de ayudar al medio ambiente. Eso es lo que quiero yo decir, y estoy bastante contenta porque estamos de alguna manera como familia acá, ya comenzamos un par de años, cuesta, a tratar de gastar lo menos posible en cuanto a la contaminación. Por ejemplo, cambiando la estufa. Teníamos una estufa Bosca, ahora cambiamos a otra estufa con pellet, que es menos contaminante, no sale humo, y la usamos solamente en las tardes, más o menos más tarde. Y es una cosa que dijo una parte del Papa de abrigarse más. Qué increíble eso, porque esta casa donde yo vivo es particularmente grande, es helada, pero ya está más remodelada, pero increíble que abrigándose más uno ahorra más en eso. Claro. Bueno, y lo otro también, padre, qué bueno que se refirió a los animalitos. Mis gatos se pasean, tengo perro y gato. Y es verdad que esa conciencia a mí me marca mucho. Y yo me alegro que ojalá que tomemos conciencia en todo, o sea, en lo animal, en el medio ambiente que nos rodea, todo conciencia, porque todos estamos unidos, o sea, es parte unido. Y San Francisco es el mejor ejemplo que usted pudo haber dado. Sí. Muchas gracias, Elsie. Precisamente a propósito de lo que dices tú, mañana, Dios mediante, vamos a tratar de forma práctica todo esto, porque ese es el objetivo de esta Escuela de la Fe de Invierno, particularmente este año. La reflexión bíblica,
que se nos dio el primer día y segundo día, desde la ecoteología en San Agustín, daba el tercer y cuarto día, y hoy, por cierto, haciendo mención a Laudato Si y algunas orientaciones prácticas y acciones concretas, son precisamente la antesala de algunos proyectos, precisamente para que podamos tomar conciencia de que es posible el reciclaje, el trabajo del compostaje, es posible de que cada familia, incluso en esta pandemia, pueda cultivar en su propia casa sus propias hortalizas. La idea es esa, precisamente, promover una cultura del cuidado de la casa común mediante el reciclaje, y también para ayudar incluso en la economía del hogar, la economía doméstica. Entonces, por eso mañana, dicho sea de paso, comenzamos a las 9:30, culminando con la misa de 11 horas. Es clave el que podamos participar porque se va a enseñar algo del método y se va también a hacer el gran cierre, digamos, de estas reflexiones en un tema ya muy concreto. Entonces, esto repito para que podamos irlo implementando, Dios mediante, en algunos hogares, que así quieran hacerlo. Ahora, respecto de la conversión ecológica, esto ciertamente, como cualquier conversión, implica, por cierto, en primer lugar, una toma de conciencia, y por ello la necesidad del examen de conciencia permanente en nosotros. El Papa Francisco nos ha invitado a la conversión pastoral en primer lugar, a dejar de lado, por ejemplo, el clericalismo, y a dar paso, por cierto, a la sinodalidad, a la comunión y a la participación. Y eso implica que sacerdotes y, por cierto, el pueblo santo de Dios haga un examen de conciencia en lo personal y en lo comunitario, y juntos disciernan la forma de esta conversión pastoral. Pero respecto de la conversión ecológica es exactamente lo mismo, un examen de conciencia, revisar la propia vida, ver cuáles son nuestros hábitos, nuestras costumbres, incluso nuestros vicios, cuáles de esas cosas podríamos cambiar, y en nuestro estilo de vida, por cierto, aplicado a la particularidad, porque no podemos pedirle a todos que implementen ciertos cambios. Por ejemplo, ya que tú lo señalabas, lo de la estufa pellets, gracias a Dios, bueno, tienes tú esa posibilidad, no todos la tienen, pero tendrán otra posibilidad en otro ámbito. Entonces, claramente esa conversión, que se ha de traducir en cambios actitudinales, debe de llevarse desde la propia realidad, y, por cierto, partiendo desde esa realidad. Muchas gracias. Padre, perdón, la estufa de pellet no compramos la cara, buscamos por ahí, no compramos la del millón, buscamos por ahí y encontramos una súper barata que vale como 300.000 pesos, así que yo creo que se está alcanza, así que no era tan cara. Hay para todos los bolsillos, hay que buscar nomás. Gracias, padre. Muy bien. Padre Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, mientras Juliano hablaba, yo me acordé que hace años ya en Brasil, con todos los agustinos, sacerdotes, hermanos, laicos, incluso religiosas, se hizo un congreso de ecoteología desde el punto de vista de San Agustín, y se hizo una publicación. Y yo creo que en el Perú quedan todavía varios ejemplares de esa publicación, donde se desarrollaron los temas por profesores del patrístico agustiniano y profesores también de aquí, de América Latina y el Caribe, sobre este tema de la ecología y desde el punto de vista de la espiritualidad de San Agustín. Así que yo creo que ahí sería un material importante si pudiéramos recuperar esos temas para poderlos discutir, en fin, en las comunidades, a veces leer un trocito, en fin, yo creo que sería una motivación. Eso nomás. Sí. Muchas gracias. Eso nos ayudaría perfectamente a la formación permanente en esta materia. Muy bien. Sí, Padre, Arturo. Arturo está con el micrófono apagado. Ahí lo prendí. Ahora. Bueno, el tema este de la encíclica, me parece que en cierto modo también lo hemos tratado en la semana, porque aparece esto de la ecología como algo integral. Sí.
Es decir, no es solamente el tema de la naturaleza, sino que, como se dijo también, como decía Juan Pablo II, la ecología humana. Y como tú mencionaste a propósito del número 10, esto de que son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Y aquí hay que tomar en cuenta que en realidad el tipo de sociedad que nosotros vivimos, que es una sociedad de consumo, en muchos aspectos es perversa. ¿Por qué? Porque resulta que justamente lo que es más orgánico, y que no está con las verduras, por ejemplo, ¿cierto? Que son más orgánicas y que no están contaminadas con químicos, es lo más caro. Sí, así es. Entonces, el pobre siempre está jodido. Siempre está jodido. ¿Ah? Por ahí decían algunos, a propósito de la falta de trabajo y qué sé yo, entonces algunos se burlaban en redes sociales en relación a los pobres, decían, y miren, y flaquitos no están, porque se veían bien gordos. Claro, justamente, porque la comida de chatarra y la comida llena de grasa es la más barata. Entonces aquí hay una cuestión social que es tremenda y que es perversa. Entonces, ¿cómo podemos también ir un poco en contra de eso? Y por último, yo quería recordar, bueno, a nosotros por razón de mis estudios, nos tocó con mi señora vivir en Alemania de los años 90 al 95, o sea, han pasado más años que la porra. Pero ya en ese tiempo, fíjate, allá la basura estaba separada. ¿Ah? Los niños jamás botaban un papel al piso, ¿ah? o en cualquier parte. Entonces también ahí hay una cuestión cultural en la cual tenemos que trabajar. Aquí no sacamos nada con separar la basura, porque después llega el camión de basura y tira todo junto. Entonces tiene que haber como una correspondencia, y qué bueno esto de estar en contacto que decías tú con los organismos civiles, con la municipalidad y etcétera, para que se haga un trabajo en conjunto. Eso. Así es. Muchas gracias, Arturo. ¿Alguien más? Padre, Sí. Ahí arriba. yo soy de Talca y he estado, hoy día el primer día que me veo a la cara con ustedes, pero el otro día solamente aparecía mi nombre. Quiero agradecer de todo corazón estos 5 días de la exposición, ha sido muy valiosa y ha servido mucho. Y la idea me interesa mucho en el sentido de que como yo trabajo en comunidad, si fuera posible, enviarla a un correo para poderla exponer y para poder dentro de la comunidad mostrar lo que usted mostró, que es algo muy rico y que lo necesita todo. Todos necesitamos eso. Ser tema ecologista, cuidar más el mundo. Y esto es lo que dijo hoy. Bueno, lo dicho toda la semana, es importante, pero hoy día fue muy rico lo que dijo este padre Juliano. Así que no sé si hay una posibilidad, correo electrónico. Lo que podríamos hacer es lo siguiente, que Eliana, que es la coordinadora parroquial de la Escuela de la Fe, pudiera dar quizás ella su correo así públicamente, se trata del correo, y entonces le escriban allí ustedes al correo para que a ella le quede guardada la dirección de los que quieran contar con esta diapositiva. Lo voy a escribir en el chat. En el chat va a escribir el correo. Bien. Esto, por cierto, para aquellos que quizás no son de la comunidad parroquial, porque los que lo son es más fácil entregarle el material, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Muy bien. Padre. Sí, ¿quién más? Yo, acá, padre. Ya. Padre, yo quería hacer, no sé si usted se recuerda, un alcance en ese tiempo del 2018 cuando se hizo la Ruta a la Fe. Yo me percaté, por ejemplo, que ya había conciencia de ecología, por ejemplo, que los altares ya no se usaban las velas, sino que usaban estas velas que son con aceite, y que había una persona que recolectaba los residuos de las personas que iban a poner velas y volvían a armar velitas. O sea, nunca, como dijera, era como una protección a la abejita, porque hoy en día se está también haciendo eso.
aquí debería, yo no he visto mucho en las parroquias, en algunas partes he visto que tienen esas velas con aceite, pero afuera ya se está usando, en el 2018 ya se usaba ese tipo de cosas, y las pocas velitas, como digo yo, había una persona que estaba todo el día sacando y las volvía a rehacer, y cuando uno ponía una intención había que pagar €1, me acuerdo que había que poner €1 para poder que se encendiera la velita. ¿Se acuerdan? Lampadario se llaman eso. Sí. Sí, bueno, iniciativas como esa y otras más podemos ver la posibilidad de implementarla de acuerdo a nuestra realidad bajo este prisma del cuidado de la casa común, por cierto, y así pueden salir otras muchas más iniciativas. A lo que sí debe llevarnos esto, por cierto, a ir revisando cómo es que nos relacionamos con nuestra casa común, con las demás criaturas, cómo nos relacionamos con el conjunto de los seres humanos, y allí ir, después de revisar, ver cómo ir potenciando lo bueno y, por cierto, dejando a un lado aquellas cosas que son abiertamente malas prácticas, ¿no? Y que ciertamente podemos cambiar si es que nos lo proponemos y nos apoyamos en eso. Pero va a depender del compromiso personal, por cierto, que creamos que es posible este cambio de conciencia. Bien. Me parece que estamos. Ya. Disculpa, para terminar. Muy breve, ¿sí? Disculpa. ¿Cuándo van a enviar el link para mañana? Porque dijeron que era un link distinto. Sí. ¿Cómo se va a enviar esta noche? Sí, se va a subir luego. Ok, gracias. Terminado porque ya está hecho el... ¿Cómo se llama? Ya está agendado, digamos, en el Zoom. Ya está creado el link. Para terminar, quisiera invitarles a orar, por cierto. Vamos a hacerlo de una manera especial. Vamos de nuevo a la oración inicial, el cántico de las criaturas de Laudato Si. Les invito a que podamos, pues, concluir de esta manera, a modo de síntesis, ¿no?, de lo que hemos visto durante toda la semana. Aquí agrandamos pantalla. Entonces, demos gracias a Dios por este día, por lo que el Señor nos ha regalado e inspirado, por lo que nos ha musitado en el corazón por medio de su Santo Espíritu, por lo que nos ha inspirado, por lo que nos ha ayudado a ser conscientes respecto de nuestra vida, de aquello que debemos corregir y cambiar y de aquello que debemos potenciar y madurar. Oremos juntos a San Francisco de Asís. Digamos: Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor, toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor, hermano Sol, por quien nos das el día y nos ilumina. Y es bello y radiante, con gran esplendor, y altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube y el cielo sereno en todo tiempo. Por todos ellos, criaturas, das sustento. Alabado seas, Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, bello y alegre, vigoroso. Alabado seas, Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufren en paz,
porque de ti altísimo coronado será. Alabado seas, Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados a los que encontrará en su santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Bendigan a mi Señor y denle gracias. Sírvanle con gran humildad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Les dije, recemos juntos con San Francisco, y aquí precisamente quiero mostrarles una reliquia ex ocibus de primer grado de San Francisco de Asís, el pobrecillo de Asís. Es una reliquia muy preciada por mí. La recibí un día sábado santo de hace ya 2 años. Y precisamente la tuve presente en este momento en este lugar, porque la guardo normalmente en el oratorio de la comunidad, en el oratorio de la capilla del convento, y precisamente por la temática, Laudato Si, en la inspiración que el Papa ha tenido de este cántico de San Francisco de Asís. Les invito entonces para que por intercesión de San Francisco de Asís invoquemos de parte de Dios su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus hogares y enfermos, sobre toda la creación, y les acompañe para siempre. Amén. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Muy bien. Eliana. Los invitamos cordialmente para mañana conectarse a las 9:30 horas con el último tema que tenemos del proyecto solidario.